Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Billy Nelson Rodríguez. Soy del FEAL Pasto, del grupo 117. Mis datos de contacto los pueden encontrar en el foro. Allí los tengo escritos. Mis aficiones. Me gusta bastante la música. Soy guitarrista. Toco el piano. Me gusta bastante cantar también. Y espero compartir con todos ustedes durante este periodo académico de la mejor manera e interactuar. A continuación daré a conocer la temática que trabajaremos durante el curso de algoritmos. Durante el curso trabajaremos con 3 unidades. La primera, Introducción a la programación, se encuentra el taller Reconocimiento Inicial, que es el que estamos trabajando actualmente. Esta actividad es de tipo individual. Inicia el 24 de agosto del presente año y finaliza el 6 de septiembre. Tiene un peso evaluativo de 25 puntos. En la unidad 2, Algoritmos y estructura de datos, se encuentra el taller Fundamentos de programación. Esta actividad es de tipo colaborativa. Inicia el 7 de septiembre y finaliza el 4 de octubre. Y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. La unidad 3 se desarrollará en el momento intermedio y final de evaluación. Podemos encontrar 4 talleres. En el primer taller, Instalación y configuración entorno de desarrollo, se instalará el entorno de desarrollo Visual Studio y su lenguaje de programación C#. Esta actividad es de tipo individual y vence el 18 de octubre de 2017. Tiene un peso evaluativo de 50 puntos. El segundo taller, Lenguajes de programación, codificación de estudio, se desarrollará el taller Lenguaje de programación y es de tipo colaborativo. Este finaliza el 16 de noviembre de 2017 y tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Para la actividad final del momento intermedio, se encuentra un quiz, en la cual se evaluará todo lo que hemos visto sobre programación de computadoras. Este es de carácter individual y vence el 29 de noviembre de 2017 y tiene un peso evaluativo de 50 puntos. Para el momento final tenemos un taller que es de carácter individual. El taller Evaluación Final se desarrolla las actividades de componente práctico. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos y finaliza el 13 de diciembre de 2017. Ahora daré solución a los interrogantes planteados en la guía. Primera pregunta: ¿qué entiende por programación de computadoras? Programación de computadoras son pasos lógicos ordenados que se le da a la computadora para que realice las tareas que uno desee. Para que el segundo punto de la guía sea más comprensible, utilizaré el programa de lectura Loquen. Muchas gracias. Segunda pregunta. Descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. Los primeros lenguajes de programación eran códigos. En 1801, aparece la máquina del telar de Jaguar, la cual utilizaba orificios en tarjetas perforadas para representar los movimientos de un brazo de la máquina de tejer, con el objetivo de generar patrones decorativos automáticamente. Más tarde en 1940, bajo este mismo mecanismo fueron creadas las primeras computadoras con alimentación eléctrica con lenguaje ensamblador. Es sencillo, pero requería esfuerzo intelectual y era muy propensa a errores. En 1943, Konrad Zuse diseñó un lenguaje de programación pero no se empleó durante medio siglo. En 1948, Konrad Zuse publicó un artículo acerca de su lenguaje de programación, Plan Calcul. Sin embargo, no fue implementado. En 1943, también aparece el sistema de codificación ENIAC. En 1949 a 1954, similar al de ENIAC, es C10 para BINAC, que luego evolucionaría en UNIVAC. Década 50. Aparece en 1955, Fortran, creado por John Backus. En 1958, se crea el ISP, por John McCarthy.
En 1959, se incluye COBOL, creado por el Short Range Committee, e influenciado por Grasshopper. Estos tres últimos fueron los primeros lenguajes de programación modernos, cuyos descendientes aún continúan siendo utilizados. En 1950, fue publicado Algol 60, un nuevo lenguaje para algoritmos que proporcionaría importantes innovaciones en los lenguajes de programación. En 1951, Regional Assembly Language. En 1952, Autocode. En 1954, IPL, precursor de Lisp. En 1955, Flowmatic, precursor de COBOL. En 1957, Fortran, primer compilador. En 1957, Comtran, precursor de COBOL. En 1958, LISP. En 1958, Algol 58. En 1959, FACT, precursor de COBOL. En 1959, COBOL. En 1959, RPG. En 1962, APL. En 1962, Simula. En 1962, Snowball. En 1963, CPL, precursor de C. En 1964, BASIC. En 1964, PL/I. En 1967, BCPL, precursor de C. En 1960, Simula. Inventado en la década de 1960 por Miguel Didal como un superconjunto de Algol 60, fue el primer lenguaje diseñado para apoyar la programación orientada a objetos. 1969 a 1973, nace C, un lenguaje de programación de sistemas, fue desarrollado por Dennis Ritchie y Ken Thompson en los laboratorios Bell. A mediados de los 70 está Smalltalk, que proporcionó un completo diseño de un lenguaje orientado a objetos. En 1972, se crea Prolog, diseñado por Colmer Auer, Roussel y Kowalski, fue el primer lenguaje de programación lógica. En 1968, Logo. En 1969, B, precursor de C. En 1970, Pascal. En 1970, Fort. En 1972, C. En 1972, Smalltalk. En 1972, Prolog. En 1973, ML. En 1975, Scheme. En 1978, SQL, inicialmente solo un lenguaje de consulta, posteriormente ampliado con construcciones de programación. En 1978, Modula, 2. En la década de 1980 está C++. Combinaba la programación orientada a objetos y la programación de sistemas. También en esta década se estandarizó el lenguaje de programación Java en Estados Unidos. Además de los lenguajes Modula y Ada, se desarrolla ML con sistemas de módulos notables. Algunos lenguajes importantes que se desarrollaron en los años 80 son: en 1980, C++. C con clases, el nombre cambió en julio de 1983. En 1983, Ada. En 1984, Common Lisp. En 1984, MATLAB. En 1985, Eiffel. En 1986, Objective-C. En 1986, Erlang. En 1987, Perl. En 1988, TCL. En 1988, Matemática. En 1989, FL, Bacchus. Década 1990. Era de Internet, donde se hizo popular el lenguaje de programación Java, disponible también actualmente. Algunos lenguajes importantes que se desarrollaron en este periodo son: en 1990, Haskell. En 1991, Python. En 1991, Visual Basic. En 1991, HTML, lenguaje de marcado de hipertexto. En 1993, Ruby. En 1993, Lua. En 1994, Clos, parte del ANSI Common Lisp. En 1995, Java.
En 1995, Delphi, Object Pascal. En 1995, JavaScript. En 1995, PHP. En 1996, Web. DNA. En 1997, Revol. En 1999, D. Era moderna. Algunos lenguajes importantes desarrollados durante este periodo incluyen: en 2000, ActionScript. En 2001, C. En 2001, Visual Basic Net. En 2002, F. En 2003, Groovy. En 2003, Scala. En 2003, Factor. En 2005, Scratch. En 2007, Clojure. En 2009, Go. En 2011, Dart. En 2014, Swift. Tabla comparativa. Primer lenguaje. PHP. Características. Utilizado para generar páginas web dinámicas. Se ejecuta en el servidor. Los usuarios no pueden ver el código PHP, únicamente reciben en sus navegadores código HTML. Las páginas que genera son visibles para prácticamente cualquier navegador y computadora o dispositivos móviles que pueda interpretar el HTML. No se necesita la instalación de PHP en el lado del cliente. Versiones recientes permiten la POO. Lenguaje de alto nivel. Fortalezas. Su sintaxis es muy similar a otros lenguajes. Fácil. Es un lenguaje muy popular, tiene una comunidad muy grande. Rápido. Multiplataforma. Maneja base de datos. Bastante documentado. Libre y gratuito. Varias funciones. No requiere definición de variables. Puede ser combinado junto a HTML. Tiene muchos frameworks que facilitan el desarrollo en este lenguaje. Muchos servicios de alojamiento web tienen PHP debilidades. Necesita un servidor para funcionar. La POO es deficiente para aplicaciones grandes. Todo el trabajo se realiza en el servidor y mucha información o solicitudes pueden ser ineficiente. Opinión. Es un lenguaje que está muy bien documentado y se pueden encontrar un sinfín de ejemplos y tutoriales, lo cual lo hace una muy buena opción para aprender y conocer sobre la programación. Segundo lenguaje. Ruby. Características. Orientado a objetos. Lenguaje de alto nivel. Sintaxis similar a Python y Perl. Open source. Lenguaje para la creación de aplicaciones de escritorio y aplicaciones web. Fortalezas. Diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Maneja excepciones. Puede cargar librerías si el sistema operativo lo permite. Multiplataforma. Portátil. Desarrollo de bajo costo. Software libre. Multiplataforma. Debilidades. Es relativamente nuevo y no cuenta con mucha documentación en comparación con otros lenguajes de programación. No está muy difundido en relación a otros lenguajes. Opinión. Su sintaxis es muy simple y fácil de aprender y posible utilizarlos en varias plataformas, además es open source y libre. Tercer lenguaje. C. Características. Popular para la creación de software de sistema. Fortalezas. Rápido. Eficiente. Es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. Debilidades. No es popular para la creación de aplicación. Sintaxis compleja. Opinión. Es un lenguaje bastante rápido por estar cercano a los lenguajes de bajo nivel y la principal desventaja de este lenguaje es su sintaxis, que resulta ser compleja y difícil o tedioso de implementar. Cuarto lenguaje seleccionado. Java. Características. Es orientado a objetos. Multiplataforma. Fortalezas. Al ser orientado a objetos permite su modularización. Permite la creación de aplicaciones de escritorio. Tiene soporte a desarrollo de aplicaciones móviles y web. Debilidades. Es un lenguaje interpretado, así que es relativamente lento en comparación con otros lenguajes. Opinión. Es un lenguaje bastante documentado y fácil de aprender, contiene muchas librerías, tiene varias alternativas de framework para un desarrollo más fácil y creación de aplicaciones robustas. Lenguaje C#. Características. Está orientado a objetos. Está estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Fortalezas. Se desempeña de forma plena en los sistemas operativos Windows. Sintaxis más en comparación con C y C.
posibilidad de realizar aplicaciones web, de escritorio y móviles. Debilidades. Requiere un mínimo de 4 GB para su instalación. Opinión. Es un lenguaje ideal para desarrollar aplicaciones para los entornos de Windows. Datos y tabla tomados del blog, Desarrollo Web y Desarrollo Web. A continuación daré a conocer la tendencia en cuanto a lenguajes de programación. Siempre se ha querido encontrar cuál es el mejor lenguaje de programación, pero este dato no es posible encontrarlo con certeza, debido a que cada lenguaje tiene sus propias ventajas, desventajas y se han venido mejorando. Sin embargo, en el sitio web TIOBE se da una información comparativa precisa de los 10 lenguajes con más uso. Y como se puede observar en este gráfico, la primera posición la ha mantenido Java a finales del 2016 y todo el año 2017. Actualmente seguido de C, C++, C Sharp, Python, PHP, JavaScript, Visual Basic, Perl y Ruby respectivamente. Siguiente pregunta. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Mencionar por lo menos 2 ejemplos. Lo que realmente se quiere es adquirir una disciplina en el mundo del programador, y debido a la falta de tiempo, conocimiento, motivación o acudir a fuentes equivocadas, ocurren fallos en las etapas iniciales de desarrollo de software, análisis o requisitos. Es necesario adquirir buenas prácticas de programación, adquiriendo reglas y convenios, aportar higiene al código, estandarizar el desarrollo, tener buen hábito de lectura y un fácil mantenimiento del mismo. Último punto. Indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C Sharp. C Sharp es un lenguaje de programación que toma las mejores características de otros lenguajes como Java, Visual Basic o C++ y las combina en uno solo, haciéndolo más sencillo, puesto que permite fácilmente la migración de códigos de diferentes lenguajes a C Sharp. Se dice que este es el lenguaje nativo de .NET y ha venido mejorando desde 2013. Es uno de los lenguajes más modernos, sin embargo es muy optimizado ya que Microsoft es su creador y tiene varios precursores.